Bridget llevaba muchos años viviendo sola tras el fallecimiento de su marido. La soledad había empezado a pesarle mucho y a menudo anhelaba compañía. Un día decidió visitar a su único hijo, Jason, con la esperanza de encontrar consuelo en la compañía de su familia. Cuando llegó a casa de Jason, le contó lo difícil que se había vuelto vivir sola. «He estado sola tanto tiempo», dijo. «Desde que murió tu padre, la casa se siente vacía y solo necesito a alguien con quien estar. Extraño tener un pequeñito cerca». Jason escuchaba a su madre con preocupación. Entendía que se sentía sola y quería ayudarla. Tras hablarlo con su esposa, acordaron que Marcus, su hijo de 5 años, se quedara con su abuela una temporada. Pensaron que sería beneficioso tanto para Marcus como para Bridget. Marcus conocería mejor a su abuela y Bridget tendría la compañía que tanto anhelaba. Así que Marcus empacó una maleta pequeña y se fue con su abuela. Le entusiasmaba la idea de pasar tiempo en su casa, donde todo era nuevo y diferente. Bridget lo recibió con cariño, asegurándose de que se sintiera como en casa. Al principio, todo parecía perfectamente normal. Bridget adoraba a Marcus, cocinando sus platos favoritos, leyéndole cuentos y arropándolo por la noche. Marcus, a su vez, disfrutaba de la atención y del cambio de aires. Pero con el paso de los días, la soledad de Bridget volvió a apoderarse de ella. Se sintió vacía. Incluso con Marcus en casa, la alegría que sentía al tenerlo allí empezó a desvanecerse, reemplazada por una extraña añoranza que no podía explicar. Cada vez que Marcus se bañaba, Bridget a veces se quedaba cerca. Lo observaba a través de la puerta entreabierta, con ojos que desprendían algo más que el cariño de una abuela. Al principio, intentó convencerse de que solo lo vigilaba para asegurarse de que estuviera a salvo. Pero en el fondo, sabía que algo no iba bien con cómo se sentía. Cada vez que lo veía, los pensamientos de Bridget se oscurecían, y su soledad se transformaba en algo más siniestro. La alegría inocente que había encontrado en la presencia de Marcus se vio empañada al empezar a verlo no solo como su nieto, sino como una forma de llenar el vacío de su corazón. Esta sensación inquietante se intensificaba cada día. Cuanto más observaba Bridget a Marcus, más luchaba con sus emociones. Con el paso de los días, Marcus empezó a notar algo extraño en su abuela. Una tarde, mientras se bañaba, levantó la vista y vio a Bridget de pie en la puerta, observándolo con una expresión que no pudo comprender del todo. No era solo una mirada rápida para asegurarse de que estuviera bien. Lo miraba de una manera que lo incomodaba, aunque no sabía por qué. Después de bañarse, Marcus decidió preguntarle al respecto. Era un niño curioso y no le gustaba sentirse confundido. Así que, con su sencillez e inocencia, le preguntó a su abuela por qué siempre lo miraba con esa extrañeza. Bridget hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Entonces le dijo que lo amaba muchísimo, más de lo que él podía imaginar. Dijo que quería que se quedara con ella para siempre, que su presencia la hacía más feliz que nunca. Al oír esto, Marcus sintió una gran satisfacción. Él también quería a su abuela, y la idea de hacerla feliz lo hacía sonreír. Le dijo que la amaba y que le gustaba estar con ella. Mientras tanto, en casa de Jason, la situación no era tan tranquila. Su esposa, Sarah, nunca se había sentido del todo cómoda con la idea de que Marcus se quedara con Bridget. Siempre se había sentido incómoda con su suegra. Un sentimiento que no podía expresar con palabras. Con el paso de los días, la ansiedad de Sarah aumentaba cada vez más. Extrañaba muchísimo a su hijo y empezó a arrepentirse de haberlo dejado quedarse con Bridget. Una mañana, Sarah decidió que ya era suficiente. Le dijo a Jason que iría a buscar a Marcus y lo traería de vuelta a casa. Jason intentó tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien, que Marcus simplemente se lo estaba pasando bien con su abuela. Pero Sarah ya estaba decidida. No podía quitarse la sensación de que algo no andaba bien. Cuando Sarah llegó a casa de Bridget, se sintió aliviada al ver a Marcus jugando afuera con algunos niños del vecindario. Parecía feliz y sano, riendo y correteando. Por un momento, Sarah sintió una punzada de culpa por dudar de la capacidad de Bridget para cuidar a su hijo. Caminó hacia Marcus, esperando que estuviera emocionado de verla y listo para irse a casa. Pero cuando le dijo a Marcus que era hora de irse, él la sorprendió al negarse. Le dijo que había hecho nuevos amigos allí, que se estaba divirtiendo y que su abuela lo cuidaba muy bien. Sarah se sorprendió. No esperaba esta respuesta. Marcus siempre había sido un niño de mamá,
siempre ansioso por estar con ella. Y ahora aquí estaba, eligiendo quedarse con su abuela en lugar de volver a casa con ella. Sarah intentó convencer a Marcus, diciéndole que su padre y ella lo extrañaban y que querían que volviera a casa. Pero Marcus se mantuvo firme en su decisión. Dijo que le gustaba estar en casa de su abuela, que se sentía feliz allí y que no quería irse todavía. Esto dejó a Sarah en una situación difícil. No quería obligar a Marcus a volver a casa si era realmente feliz. El apego de Bridget a Marcus se fortaleció con el paso de los días. Empezó a pedirle que estuviera en su habitación mientras se vestía. Le dijo que era para ayudarla a elegir ropa o para que le pasara sus cosas. Y Marcus, confiando en su abuela, no lo cuestionó. Él se sentaba en silencio, a veces volteando la cara cuando ella se cambiaba, creyendo que era una petición normal. Sin embargo, el comportamiento de Bridget se volvió cada vez más preocupante. Empezó a tocar a Marcus de maneras que lo incomodaban. Al principio, estas caricias le resultaron fugaces y confusas. No entendía por qué se sentía tan extraño, pero las aceptaba porque provenían de su abuela, en quien confiaba. Bridget le aseguró que lo quería mucho y que era solo una forma de demostrarle su cariño. Con el tiempo, Marcus empezó a adaptarse a estas nuevas interacciones. Aunque se sentía incómodo, la atención y la sensación de ser querido lo hicieron más receptivo. Era joven y no comprendía del todo la naturaleza de lo que estaba sucediendo, creyendo que era simplemente la forma en que su abuela expresaba su amor. Marcus no habló de estas experiencias con nadie, ni con sus amigos ni con sus padres, porque Bridget le había dicho que era su secreto especial. Él lo creía y se guardó los detalles para sí mismo, adaptándose a esta etapa de su vida como algo normal. A medida que Marcus crecía, la incomodidad que sentía con su abuela Bridget no hizo más que aumentar. Para cuando tenía 15 años, ya estaba harto de las cosas extrañas e incómodas que ella le obligaba a hacer. Se sentía atrapado en una situación que no entendía del todo, pero que sabía que estaba mal. Un día, ya no pudo soportarlo más. Decidió irse de casa de Bridget y se fue a casa de un amigo por un tiempo, con la esperanza de encontrar algo de paz lejos de ella. Cuando Marcus llegó a casa de su amigo, este notó que algo no andaba bien. Marcus parecía distante, como si llevara una pesada carga. Preocupado, su amigo le preguntó qué estaba pasando, pero Marcus se negó a hablar de ello. Se lo guardó todo, demasiado avergonzado y confundido para compartir la verdad. No quería cargar a su amigo con la dolorosa realidad de lo que estaba sucediendo en casa. Mientras se quedaba en casa de su amigo, la madre de Marcus lo llamó. Se enteró de que se había ido de la casa de Bridget y estaba preocupada. Le preguntó por qué se había ido tan repentinamente, y Marcus tuvo dificultades para encontrar las palabras adecuadas. No quería decirle la verdadera razón, así que simplemente dijo que quería pasar un rato con su amigo. Su madre, presintiendo que algo no iba bien, le dijo que volviera a casa, que lo extrañaba y lo quería de vuelta. Pero Marcus no se atrevía a regresar. Le dijo a su madre que estaba bien, que solo necesitaba un tiempo lejos. No dio más explicaciones, y su madre, aunque seguía preocupada, no lo presionó. Confiaba en que volvería cuando estuviera listo. Después de unos días, Bridget contactó a Marcus. Su voz sonaba diferente, más suave y llena de arrepentimiento. Le dijo a Marcus que lamentaba todo lo sucedido y que reconocía sus errores. Ella le prometió que había cambiado, que sería mejor y que las cosas serían diferentes si él regresaba. Le aseguró que lo amaba y que solo quería que volvieran a ser una familia. Marcus, aún joven y con ganas de creer en el amor de su abuela, se dejó llevar por sus palabras. Quería creer que la gente podía cambiar, que tal vez las cosas podían mejorar. Después de todo, Bridget era su querida abuela. Así que, a pesar de las dudas que lo rondaban, Marcus decidió volver a casa de Bridget. Cuando entró por la puerta, Bridget lo recibió con los brazos abiertos. Parecía genuinamente feliz de tenerlo de vuelta. Y por un tiempo, las cosas parecieron diferentes. Ella lo trató con amabilidad y no forzó los límites que antes lo habían hecho sentir tan incómodo. Marcus empezó a relajarse, pensando que tal vez todo estaría bien después de todo. Unas semanas después, la vida de Marcus dio otro giro trágico. Sus padres sufrieron un grave accidente automovilístico y ambos fallecieron. La repentina pérdida devastó a Marcus, dejándolo desconsolado y solo. Aunque Marcus estaba de nuevo al cuidado de Bridget, su relación se había deteriorado. Los años de comportamiento problemático de Bridget lo habían dejado inquieto y receloso.
Sin embargo, Bridget le aseguró a Marcus que lo cuidaría bien, prometiendo administrar las propiedades y el patrimonio de sus padres con responsabilidad. A medida que Marcus envejecía, su resentimiento por el comportamiento de Bridget aumentaba. Su comportamiento manipulador e inapropiado lo había dejado atrapado e infeliz. A pesar de ello, intentó centrarse en construir su propia vida. Cuando Marcus cumplió 18 años, conoció a una chica llamada Emily en la escuela. Se enamoraron y su relación rápidamente se volvió seria. Emocionado por su futuro con Emily, Marcus decidió que era hora de que ella conociera a Bridget. Esperaba que presentarle a Emily a su abuela mejorara la situación y le diera un cambio positivo en su vida. Sin embargo, cuando Emily llegó a casa de Bridget, su reacción fue todo menos acogedora. Bridget la miró con ojo crítico y expresó abiertamente su desaprobación. La acusó de ser una cazafortunas e insinuó que solo le interesaba a Marcus por la riqueza que sus padres le habían dejado. Marcus quedó impactado por las duras palabras de Bridget. Defendió a Emily, insistiendo en que ella lo amaba por quien era, no por el dinero de su familia. La tensión entre Bridget y Emily era palpable. Emily salió de casa herida e incómoda, y a Marcus le preocupaba la ruptura que se había formado. A pesar de la desaprobación de su abuela, Marcus mantuvo su relación con Emily. No entendía por qué Bridget era tan negativa y crítica, y eso solo avivó su determinación de proteger su relación. Con el paso del tiempo, Marcus siguió enfrentándose a los desafíos de vivir con Bridget mientras intentaba construir un futuro con Emily. La fricción entre su abuela y su novia creó una tensión emocional. Mientras Marcus seguía viviendo con su abuela, Bridget, la tensión en la casa se volvió insoportable. Cada vez que Marcus mencionaba a Emily o pasaba tiempo con ella, Bridget arremetía contra ella, acusándola de ser una cazafortunas y de tratar a Marcus con crueldad. Marcus se había cansado de sus constantes maltratos, no solo hacia él, sino también hacia la chica que amaba. Un día, tras otra discusión con Bridget por Emily, Marcus estalló en cólera. Su frustración y rabia lo desbordaron, y ya no pudo contener sus sentimientos. Se paró frente a su abuela, con las manos temblorosas de rabia, y le gritó. La llamó madre inútil, alguien tan desvergonzada por lo que le había hecho durante todos estos años. Le dijo que ya no quería jugar con ella, que ya no quería las tonterías en las que lo había obligado a participar. Por un instante, se hizo el silencio. Los ojos de Bridget brillaron con una mezcla de sorpresa y furia. Nunca había visto a Marcus enfrentarse a ella de esa manera, pero en lugar de ceder, respondió con palabras frías y calculadas. Bridget le dijo a Marcus que si seguía faltándole el respeto, les contaría a todos lo que había pasado entre ellos. Dijo que no se avergonzaba y que le arruinaría la vida si intentaba desafiarla. Ella le advirtió que se alejara de Emily, amenazándolo con que, si no lo hacía, revelaría su oscuro secreto al mundo. Marcus sintió una oleada de miedo que lo invadió. El corazón le latía con fuerza al comprender la gravedad de la amenaza de Bridget. Había pasado años intentando mantener oculto lo que había sucedido entre ellos, y la idea de que se hiciera público lo aterrorizaba. No sabía cómo podría enfrentarse al mundo, a sus amigos o a Emily si descubrían la verdad. El miedo a la vergüenza y a las posibles consecuencias lo paralizaba. Sintiéndose atrapado y desesperado, Marcus hizo lo único que se le ocurrió para protegerse. Rompió con Emily. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. Cuando se lo contó, Emily estaba confundida y desconsolada, sin entender por qué Marcus la rechazaba de repente. Intentó acercarse a él, preguntándole qué había pasado y por qué hacía esto, pero Marcus no pudo darle ninguna respuesta, simplemente le dijo que se había acabado, que ya no podían estar juntos. Tras la ruptura, Marcus sintió un profundo vacío en su interior. Había perdido a la única persona que lo hacía sentir verdaderamente feliz y amado. Emily había sido una luz en su vida, alguien que le había mostrado lo que significaba ser cuidado sin condiciones. Ahora esa luz se había ido, extinguida por la oscuridad de su pasado y el control que su abuela aún ejercía sobre él. Durante años, Marcus vivió bajo el control asfixiante de su abuela, Bridget. Los años de manipulación lo habían desgastado. Cada vez que intentaba alejarse o rechazarla, ella le recordaba sus amenazas. Bridget le diría a Marcus que se acostara con ella, y si él dudaba, recurriría de inmediato al chantaje, advirtiéndole que le contaría al mundo su oscuro secreto. Peor aún, dijo, mentiría y tergiversaría la historia, presentándose como la víctima y a Marcus como el agresor. Le recordó que la gente la creería porque ella era su abuela y él era un hombre joven.
nadie se pondría de su lado. Cada vez que Marcus quería defenderse, el miedo lo detenía. La vergüenza, la posibilidad de ser humillado, el miedo a perderlo todo. Estos pensamientos siempre lo obligaban a obedecer. Las amenazas de Bridget lo perseguían día y noche, y por mucho que intentara liberarse, se sentía atrapado. Este tormento persistió durante años, abrumando su vida. A pesar de todo esto, Marcus logró progresar en otros ámbitos. Se graduó de la escuela y empezó a trabajar en la empresa de su padre. Ahora vivía en casa de su padre, lo que le permitía estar a cierta distancia de Bridget. Su vida debería haber mejorado, pero el peso de su pasado aún lo aferraba. Aunque tuvo éxito profesional, aún cargaba con las profundas cicatrices de los años de manipulación y abuso. En medio de toda la oscuridad de su vida, Marcus conoció a Sandra. Ella era todo lo que él creía desear. Hermosa, segura de sí misma y llena de vida. Sandra era el tipo de mujer que sabía cómo conseguir lo que quería y le encantaba vivir a lo grande. Su amor por las cosas caras y sus despreocupados hábitos de gasto reflejaban su infancia consentida. Estaba acostumbrada a tenerlo todo al alcance de la mano, ya fuera ropa de diseñador o vacaciones de lujo. Al principio, a Marcus no le importaban los gastos de Sandra. Estaba tan cautivado por su belleza y encantó que pasó por alto las cosas que podrían haber preocupado a otra persona. Para Marcus, Sandra representaba algo nuevo, algo diferente a la pesadez con la que había vivido durante tanto tiempo. Era un soplo de aire fresco, alguien que lo hacía sentir vivo de nuevo. Tras meses de noviazgo, se enamoró perdidamente de ella. Y al poco tiempo le propuso matrimonio. Sandra aceptó. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió que tenía un futuro prometedor. Pero como siempre, allí estaba Bridget. Aunque Marcus vivía en su propia casa, Bridget seguía pesando sobre su vida como una sombra. Sabía que tarde o temprano tendría que presentarle a Sandra. Llegó el día, y Marcus llevó a Sandra a conocer a su abuela, con la esperanza de que esta vez Bridget lo dejara ser feliz. Sin embargo, en cuanto se fueron, Bridget dejó clara su opinión. No le gustaba Sandra. Es una consentida, dijo Bridget sin rodeos. Solo está contigo por tu dinero. Estás ciego si crees que de verdad te ama. Solo ve lo que tus padres dejaron atrás. Sus palabras le dolieron porque reflejaban algunas de las dudas que Marcus había intentado ahuyentar. A pesar de las duras palabras de Bridget, Marcus intentó ignorarla. Quería creer que Sandra lo amaba de verdad y que no solo buscaba su riqueza. Pero con el paso del tiempo, no pudo deshacerse del todo de la duda que Bridget había sembrado. El estilo de vida extravagante de Sandra, su amor por las cosas materiales y sus gastos descuidados empezaron a pesar sobre Marcus. Empezó a preguntarse si Bridget tenía razón. Tal vez Sandra no lo amaba por quien era, sino por lo que podía ofrecer. Sandra se había mudado recientemente con Marcus mientras planeaban su boda, una época que se suponía estaría llena de emoción y esperanza para su futuro. A pesar de las dudas que a veces tenía Marcus sobre los gastos de Sandra, estaba decidido a construir una vida con ella. Creía que el matrimonio le daría un nuevo comienzo, la oportunidad de dejar atrás los oscuros recuerdos de su pasado con Bridget. Pero Bridget no estaba lista para dejar ir a Marcus. Una tarde, cuando Sandra no estaba, Bridget llegó sin avisar. Marcus se sintió incómodo al verla entrar en la casa. Había intentado mantener las distancias con ella desde que empezó su nueva vida con Sandra. Pero Bridget tenía una forma de aparecer cuando no la necesitaban. Los ojos de Bridget recorrieron la habitación antes de volverse hacia Marcus con una mirada familiar, esa que él había llegado a temer. Sin dudarlo, le pidió a Marcus que la acompañara a su dormitorio. Le exigió que se acostara con ella, diciendo que sería la última vez. Te casarás pronto, le recordó. Después de esto, las cosas serán diferentes. Pero esta será la última vez. Marcus estaba horrorizado. Había pensado que tal vez, solo tal vez, Bridget finalmente lo dejaría en paz ahora que se casaba. Se negó, con la voz temblorosa de ira y asco. Estaba decidido a mantenerse firme esta vez, a no ceder a su manipulación. Pero Bridget, como siempre, tenía una forma de conseguir lo que quería. Cuando Marcus se negó, ella recurrió rápidamente a las amenazas, como lo había hecho durante años. Le dijo que si no hacía lo que le pedía, le contaría todo a Sandra. Peor aún, tergiversaría la verdad y les diría a todos que Marcus había sido quien la persiguió.
Nadie te creerá, Marcus, susurró. Me creerán, como siempre. Te arruinaré y Sandra te dejará. Marcus se sintió atrapado. El corazón le latía con fuerza en el pecho al sentir la familiar oleada de miedo y vergüenza. Había luchado con todas sus fuerzas para escapar del control de Bridget y empezar una nueva vida con Sandra, pero ahora parecía que todo se le escapaba de las manos. No podía arriesgarse a perder a Sandra ni a que su vida fuera destruida. En contra de su voluntad, cedió a las exigencias de Bridget, odiándose una vez más por su impotencia. En el dormitorio, el sonido de la puerta principal al abrirse resonó por toda la casa. Era Sandra, que había vuelto antes de lo esperado. Había regresado a casa sin avisar, ansioso por compartir noticias emocionantes sobre sus planes de boda. Pero al entrar, notó algo extraño. La casa estaba demasiado silenciosa y Marcus no estaba por ningún lado. Curiosa y algo preocupada, Sandra se dirigió al dormitorio. Empujó la puerta y lo que vio al otro lado la detuvo en seco. Allí, frente a ella, estaba Marcus con su abuela. En una situación que apenas podía creer, a Sandra se le encogió el corazón, y la conmoción se transformó rápidamente en ira y traición. No sabía qué pensar, pero solo veía a su prometido, el hombre con el que estaba a punto de casarse, en un momento de intimidad con su abuela. Su mente corría, intentando comprender lo que acababa de presenciar. Marcus se levantó de un salto, con el rostro lleno de pánico. Corrió hacia Sandra, intentando explicarle. No es lo que piensas, suplicó. No quería esto. Por favor, Sandra. Tienes que creerme. Pero Sandra no podía oír sus palabras. Su mente daba vueltas y se le revolvía el estómago. ¿Cómo era posible que esto estuviera pasando? ¿Cómo podía Marcus, el hombre al que amaba, estar involucrado en algo tan retorcido y malo? Se apartó de él, con lágrimas en los ojos. Bridget, por otro lado, permanecía de pie al fondo, observando la escena con una leve sonrisa de satisfacción. Esto era justo lo que había deseado desde el principio. Durante años, había controlado a Marcus. Pero ahora, con Sandra interrumpiéndolos, vio la oportunidad de destruir por completo la relación con Marcus. En su mente retorcida, Bridget no quería que Marcus fuera libre ni feliz. Quería tenerlo bajo su control para siempre. Y si eso significaba arruinar su compromiso, estaba más que dispuesta a hacerlo. Sandra ya no podía quedarse en casa. Se dio la vuelta y salió corriendo, ignorando las desesperadas llamadas de Marcus para que volviera. No quería oír sus explicaciones. En su mente, nada podía justificar lo que acababa de ver. Marcus estaba devastado. Sabía que todo se desmoronaba. Siempre había temido que Bridget le destrozara la vida, y ahora parecía que por fin lo había logrado. Se había esforzado tanto por escapar de su control, pero una vez más, ella lo había arrastrado de vuelta a la oscuridad. Durante días, Marcus intentó acercarse a Sandra, pero ella se negó a hablarle. Bridget, mientras tanto, actuaba como si nada hubiera pasado, sin rastro de remordimiento en su fría actitud. Había logrado separar a Marcus de la única persona que le había dado la esperanza de una vida diferente. Marcus permanecía en su casa, con la mente cargada de culpa y vergüenza. Había estado viviendo una mentira durante tanto tiempo, atrapado por la manipulación de su abuela Bridget y ahora Sandra. El recuerdo de lo que Sandra había presenciado ese terrible día lo atormentaba, y sentía como las paredes se cerraban sobre su vida. Había amado a Sandra una vez, pero ahora ella se había convertido en otra persona que intentaba controlarlo. Una noche, Sandra llegó a casa con el rostro frío y distante. Sin dudarlo, le dijo a Marcus que su relación había terminado. Su voz era firme, su decisión estaba claramente tomada. Pero antes de irse, soltó una bomba. «Vas a seguir dándome grandes cantidades de dinero cada mes», exigió, «o les contaré a todos lo que vi ese día». Marcus se quedó atónito. Había esperado que lo dejara después de lo sucedido, pero usar su vergüenza en su contra de esa manera era algo que no había imaginado. Cayó de rodillas, rogándole que lo reconsiderara. Le rogó que lo comprendiera, intentando explicarle que no quería que nada de esto sucediera. Pero a Sandra no le importó. Su decisión era definitiva y sabía cómo usar su miedo en su contra. Desde ese día, Marcus vivió con miedo constante. Todos los meses, Sandra lo llamaba exigiéndole más dinero. Si dudaba o le daba menos de lo que quería, ella le recordaba su amenaza.
El peso del secreto lo carcomía, y Marcus se sentía ahogado por la culpa y la vergüenza. Un domingo, Marcus decidió que ya había tenido suficiente. Fue a la iglesia buscando algún tipo de alivio al tormento que sentía en su corazón. Sentado en silencio en la parte de atrás, oró como nunca antes. Le pidió a Dios perdón, fuerza y una salida a la pesadilla en la que se había convertido su vida. No sabía qué esperar, pero sintió un pequeño rayo de esperanza al salir de la iglesia ese día. Al salir, una mujer le llamó la atención. Ella estaba afuera, sonriéndole con cariño. Se llamaba Blessing y se presentó con un tono amable que tranquilizó a Marcus de inmediato. Empezaron a hablar, y Marcus se sintió atraído por ella. Blessing era muy pacífica, algo puro y amable que Marcus no había experimentado en mucho tiempo. Se hicieron amigos rápidamente, y Blessing a veces visitaba la casa de Marcus. Parecía comprenderlo sin necesidad de que él dijera mucho. Pero Marcus sabía que no podía seguir ocultándole la verdad. Un día, tras semanas de conocerse, Marcus decidió que era hora de contárselo todo a Blessing. La sentó y le confesó la dolorosa historia que lo había atormentado durante años. Le contó cómo empezó todo cuando era pequeño, cómo Bridget, su abuela, lo había manipulado, usado y controlado su vida durante tantos años. Le explicó la vergüenza que sentía, el miedo de que si alguien supiera la verdad, su vida se acabaría. Blessing escuchó en silencio, sin interrumpir, con los ojos llenos de comprensión y compasión. Cuando Marcus terminó, Blessing le habló con suavidad pero firmeza. Le dijo que la única manera de ser verdaderamente libre era confesándose, no solo a ella, sino a Dios y al mundo. Le aseguró que Dios lo perdonaría, pero que tenía que dejar atrás el miedo y la vergüenza que lo habían mantenido cautivo. Ella lo instó a confesarse en la iglesia, a dejar su carga de una vez por todas. A Marcus le tomó un tiempo armarse de valor, pero el domingo siguiente, se puso de pie en la iglesia, con el corazón latiendo con fuerza. Con Blessing a su lado, caminó al frente y se enfrentó a la congregación. Respiró hondo y comenzó a hablar. Al principio, su voz tembló, pero fue cobrando fuerza a medida que avanzaba. Le contó a toda la iglesia el abuso que había sufrido a manos de su abuela, cómo había comenzado cuando era solo un niño y cómo había destruido su vida de tantas maneras. Para sorpresa de Marcus, al terminar de hablar, no hubo juicio ni desprecio. En cambio, toda la congregación comenzó a aplaudir. La gente se puso de pie y aplaudió. No por lo que había pasado, sino porque había encontrado la fuerza para hablar y decir la verdad. Aplaudieron su valentía, su disposición a afrontar su pasado y su deseo de sanar. La noticia de la confesión de Marcus se difundió rápidamente. Se viralizó en redes sociales y pronto se habló de ella en todas partes. Muchos condenaron a Bridget por lo que le había hecho a su nieto, calificando sus acciones de perversas e imperdonables. La historia llamó la atención sobre el problema del abuso y las personas que habían sufrido en silencio comenzaron a alzar la voz. Inspiradas por la valentía de Marcus. Por primera vez en años, Marcus sintió una sensación de libertad. El peso que lo había oprimido durante tanto tiempo se había aliviado. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer en su recuperación. Pero ahora no estaba solo. Tenía la bendición a su lado, el apoyo de su iglesia y la certeza de que finalmente había tomado las riendas de su vida. El miedo que una vez lo atenazaba había desaparecido, reemplazado por una renovada esperanza. En cuanto a Bridget, la indignación pública contra ella aumentó. La comunidad la rechazó y la gente le dio la espalda. La verdad finalmente salió a la luz, y Marcus ya no era su víctima. Un día, Bridget decidió ir a la frutería de la carretera, con la esperanza de escapar de la agobiante soledad que la rodeaba desde que se reveló la verdad sobre sus actos. Se había convertido en una paria de la comunidad. La gente murmuraba a su paso, señalándola con el dedo y condenándola por lo que le había hecho a Marcus. La culpa y la vergüenza pesaban sobre él, pero Bridget era demasiado orgullosa para admitirlo, demasiado terca para disculparse o pedir perdón. Al acercarse al puesto de frutas, vio a un grupo de niños jugando cerca. Al principio los ignoró, pero pronto los vio empezar a susurrar entre ellos. Sus susurros se convirtieron en risas, y entonces uno de ellos la señaló directamente. El pánico comenzó a invadir su pecho, una sensación que había experimentado cada vez con más frecuencia últimamente. Siempre que salía, parecía que, sin importar a dónde fuera, la gente la miraba con asco o hablaba a sus espaldas. De repente, los chicos corrieron hacia ella, gritando y riendo como si se burlaran de ella.
El corazón de Bridget latía con fuerza. Ya lo había visto antes. La gente la acosaba, haciéndola sentir fuera de lugar. El miedo la consumía. No quería enfrentarse a ellos. La vergüenza de lo que le había hecho a su nieto, ahora conocido por todos, la agobiaba. Se giró y echó a correr, desesperada por escapar de sus risas, desesperada por huir de su propia culpa. En su pánico, no se dio cuenta de que corría hacia una calle transitada. Su visión se nubló, y lo único que pensaba era en escapar de los chicos, de la vergüenza, de todo. Al llegar al borde de la carretera, un fuerte bocinazo resonó en el aire. Apenas tuvo tiempo de girar la cabeza cuando un coche a toda velocidad se dirigió hacia ella. El conductor no pudo frenar a tiempo. En un instante, Bridget fue alcanzada, su cuerpo salió despedido por los aires y aterrizó con un golpe sordo en el pavimento. Murió al instante. Los chicos que corrían hacia ella se detuvieron en seco, horrorizados por lo que acababan de presenciar. La gente se reunió a su alrededor, pero nadie pareció sorprendido. Era como si toda la comunidad hubiera previsto su trágico final. Bridget había vivido una vida de manipulación y crueldad, y ahora, en un momento de pánico y miedo, su vida había tenido un final repentino y violento. Mientras tanto, Marcus finalmente se liberó del peso de su pasado. Unos meses después de la muerte de Bridget, se casó con Blessing. La ceremonia fue sencilla, pero llena de amor y alegría. Bendin había sido una fuente de luz en los momentos más oscuros de Marcus, y ahora era su compañera, la persona que lo ayudaba a ver un futuro más allá del dolor que había soportado durante tanto tiempo. De pie ante el altar, Marcus sintió una paz que nunca había conocido. Ya no era el niño destrozado que había quedado atrapado en la perversa red de su abuela. Era un hombre listo para empezar una nueva etapa con alguien que realmente lo amaba y se preocupaba por él. En cuanto a Sandra, había intentado aferrarse a Marcus, con la esperanza de poder seguir manipulándolo como antes. Pero Marcus ya no era el hombre al que podía controlar. Cuando se dio cuenta de que Marcus le había contado al mundo su historia y no tenía nada más que ocultar, su control sobre él se desvaneció. Sandra no tuvo más remedio que dejar de chantajearlo. Sabiendo que Marcus ya no temía sus amenazas, intentó acercarse a él, intentando disculparse, incluso insinuando que podían empezar de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. Marcus había seguido adelante, tanto emocional como físicamente. Sandra se había convertido en un recuerdo lejano, un recordatorio de una época en la que Marcus tenía demasiado miedo de defenderse. Ahora, con Blessing a su lado, Marcus era más fuerte, más seguro de sí mismo y estaba listo para vivir la vida que merecía. Trabajó arduamente en la empresa de su padre y cada día agradecía a Dios por la nueva vida que le había dado. Había aprendido que la sanación era posible incluso después de años de dolor, y que el amor podía salvarlo de los momentos más oscuros. Marcus reflexionaba a menudo sobre lo lejos que había llegado. El camino había sido difícil, lleno de angustia, vergüenza y miedo. Pero a pesar de todo, había encontrado fuerza en su fe, en bendición y en sí mismo. El pasado ya no lo dominaba. Había dejado atrás la culpa y había encontrado el perdón, no solo de Dios, sino de sí mismo. Queridos espectadores, ¿qué lecciones aprendieron de esta dramática historia? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si te gustó la historia, danos un me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestras últimas actualizaciones. Gracias por verla y que Dios te bendiga.